Estimados estudiantes, ¿cómo están? Bien, vamos a iniciar nuestra sexta videoclase de esta semana y presentamos pues nuestro sexto tema del segundo bimestre. Antes de ello, quiero darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida al área de comunicación. Les habla la profesora Gina Gabriela Alado Macañina. Y el tema de esta semana a desarrollar es lo siguiente. Leemos textos mixtos expositivos con gráficos. El propósito de la clase es leer e integrar información explícita de distintas partes del texto, textos mixtos expositivos con gráficos. La competencia de desarrollar escribe diversos tipos de textos en lengua materna. La capacidad de obtener información del texto escrito y el desempeño que vamos a desarrollar esta semana es integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto o en distintos textos a realizar una lectura intertextual. Eso es lo que van a desarrollar en esta semana. Bien, van a observar unas imágenes, por favor presten muchísima atención y luego van a contestar a las preguntas planteadas en la ficha. Encontramos dos imágenes muy diferentes, pero que tienen un parecido por algunas imágenes. Encontramos en la primera imagen, por ejemplo, gráficos, ¿no? Puede ser de barras. Encontramos otros gráficos más y en la segunda imagen encontramos ciertas informaciones, ¿no? Que están relacionadas con el gráfico. Luego de observar las siguientes imágenes van a contestar a las siguientes interrogantes. ¿A qué tipo de gráficos pertenecerán las imágenes? ¿Qué información brinda? ¿Cuál creen que es el propósito de los gráficos? Bien, vamos a presentar el tema nuevamente. Leemos el texto mixto expositivo con gráficos. Vamos a leer el día de hoy textos mixtos expositivos con gráficos. Pero antes de leer el texto, vamos a explicar un poco acerca del texto mixto, ¿ya? El texto mixto no es más que una combinación entre el formato continuo y el discontinuo. Los textos que presentan este formato son, por ejemplo, una gráfica, una tabla, con una respectiva explicación. Estos textos aparecen frecuentemente en las revistas, en los libros, en los informes, en las consultas que realizamos. El texto expositivo con gráficos suelen emplearse cuando se requieren complementar lo verbal con lo visual. Y esto se logra mediante gráficos que ayudan al lector a entender el contenido y a formar su propia opinión. Es decir, el texto mixto es una unión de un formato o de un texto continuo y un texto discontinuo. Cuando hablamos de un texto continuo y de un texto discontinuo, eso lo vamos a ver en estos momentos. Los textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal, es decir, son textos que poseen ciertas explicaciones y asimismo a ellos se añade ciertos gráficos. Los textos continuos son textos continuos los que están compuestos por oraciones incluidas en párrafos sucesivos que se hallan dentro de estructuras más amplias tales como secciones, capítulos. Aquí la diferencia es que en los textos discontinuos vamos a encontrar una lectura no lineal, es decir, vamos a encontrar un texto y luego imágenes, un texto y luego imágenes, ¿no? En cambio, en los textos continuos están elaborados de forma lineal, tiene un inicio hasta el final, no hay una pausa, por ejemplo, o no hay una imagen que pueda cortar esa información.
Bien, ahora tenemos los textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Es aquel en el que la información se presenta en forma de conceptos. Tiene como difundir conocimientos sobre un tema. Por ejemplo, el ensayo, las definiciones y los resúmenes. Entonces, esto es el texto mixto. Abarca textos discontinuos, textos continuos y textos expositivos. Bien, ahora vamos a realizar la observación de las siguientes imágenes relacionadas a la lectura que vamos a realizar el día de hoy. Y esto habla de la pobreza, ¿no? La pobreza es un problema social que aparece eh, en todo el mundo y muchas veces parece no tener solución, ¿no? Sin embargo, a partir de la implementación de ciertas políticas públicas, en los últimos años sus índices han disminuido y esto se muestra a través de los análisis o de los resultados que se han realizado últimamente. Vamos a comparar de qué manera o de qué forma se realizan esas comparaciones, ¿no? ¿Cómo se puede determinar su mejoría? Si bien es cierto, la pobreza siempre ha estado presente, incluso ha aumentado quizás en ciertos lugares el porcentaje y el día de hoy vamos a leer sobre este tema, ¿no? En el texto mixto que a continuación les presento. Los estudiantes van a ubicar el tema en la página 88 y 89 del texto escolar de comunicación. Y el título del texto que van a leer es Población joven y pobreza. Antes de realizar la lectura de ese texto, van a responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué diferencias identificas entre este tipo de texto y los estudiados anteriormente? Recuerden que ya hemos visto el texto instructivo. ¿Qué crees que representan los gráficos? Encontramos en ese texto de población joven y pobreza, encontramos dos imágenes y que contienen gráficos. Eso lo van a responder ustedes. Y vamos a pasar ahora durante la lectura del texto. Van a realizar la lectura de la página 88 y 89 del texto de comunicación. Mientras van leyendo, van a ir identificando 3 palabras desconocidas y van a buscar su significado en el diccionario. Acá está el texto, encontramos aquí la población joven y pobreza, ¿no? Dice, la pobreza constituye quizá el mayor obstáculo para mejorar el capital humano juvenil, para lograr más años de escolaridad y acceder a una educación de calidad que permita una mayor calificación y competitividad en el mercado. Se requiere romper el círculo vicioso de la pobreza. La transferencia intergeneracional de esta condición hace que los bajos recursos económicos de la familia de origen impidan su acceso a servicios de calidad, no solo de educación, sino de salud y nutrición. En nuestro país, en los últimos años, hubo políticas y medidas que buscaron romper esa transferencia. Los recursos son los que a continuación se muestran. En el 2014 ya vamos a ir encontrando aquí datos muy interesantes que nos van a ayudar a resolver nuestras preguntas más adelante. En el 2014, por ejemplo, dice, un análisis por grupos de edad reveló que la incidencia de la pobreza ha sido mayor en los niños y adolescentes. Respecto de la población joven, el 19,7% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad se encontraba en situación de pobreza. Por grupos de edad son los jóvenes de 15 a 19 años los más afectados, el 23,4%. Los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 son cifras del 16,8% y de 17,8% respectivamente. Registran una incidencia de pobreza menor al promedio nacional y al promedio total de la población joven. Acá, como verán, hay un gráfico. Contiene información, más claro lo van a ver en su
su texto escolar que tienen a la mano. Bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente, si me permite. Tenemos aquí, por ejemplo, un espacio donde van a llenar las 3 palabras desconocidas que han identificado, cada uno con su respectivo significado. Y seguimos con la lectura. Evolución de la pobreza en la población joven. Acá tenemos datos que nos van a ir mostrando cómo es que la pobreza ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. Y también encontramos información respecto a las tablas o los gráficos que están presentes allí. Por ejemplo, aquí está un gráfico que nos habla acerca de la evolución desde 2009 al 2014. Todos estos datos les va a servir más adelante para desarrollar las actividades de esta semana. Y no olviden que cuando van leyendo van subrayando las ideas importantes. Esto les va a ayudar a ustedes a poder identificar rápido la respuesta de las preguntas mencionadas. Después que hayamos leído todo esto, vamos a responder a la siguiente interrogante. ¿Qué conocimiento nuevo aprendiste? Por supuesto que no solamente hemos aprendido textos sobre textos mixtos, también hay otro tipo de conocimiento que hemos aprendido el día de hoy, y eso lo van a responder en esta pregunta. Las actividades de comprensión jóvenes es lo siguiente. En el nivel literal van a responder las siguientes interrogantes. Se va a desarrollar las actividades de comprensión de acuerdo a los niveles de comprensión lectora. Nivel literal, ¿no? ¿Por qué es importante romper con el círculo vicioso de la pobreza? ¿Dónde van a encontrar las respuestas de esta pregunta? Lo van a encontrar en el texto. Allí van a encontrar información para responder a esta pregunta. Completa la siguiente tabla con la información solicitada. Por ejemplo, habíamos hablado en el texto de los grupos de jóvenes por edad, ¿no? Aquí está de 15 a 19 años, de 20 a 24 y de 25 a 29. Son datos que nos dan en el texto. La incidencia en porcentaje de pobreza, ¿no? Incidencia en porcentaje de pobreza en el 2014, acá es en el 2009. Vamos a ir llenando, completando la tabla. La causa de mayor o menor valor porcentual que se da respecto a la reducción. Y ahora vamos a hacer uso del nivel inferencial. Vamos a pensar, van a razonar, van a hacer suposiciones. Por ejemplo, selecciona el recuadro y colorea el que tenga la respuesta más apropiada para cada pregunta, ¿no? Selecciona el texto. ¿Cuál es la definición de gasto per cápita? Justifica tu elección. Ya, acá hay 3. Ustedes van a 3 enunciados. Y luego de seleccionar el recuadro y colorear, van a escribir, van a justificar por qué es que ustedes consideran que esa es la respuesta. Y así también va a suceder con la siguiente actividad, que definición se acerca más a lo que comprendes por pobreza extrema. Van a escoger acá un enunciado, lo van a colorear y van a justificar su respuesta. Acá van a deducir la información. Tenemos 2 gráficos, ¿no? En esta parte van a deducir la información que representan los gráficos, ¿no? Deduce información, ahí dice deduce información deduce qué información representan los gráficos. Ya, eso está allí para que ustedes puedan escribir en este espacio cuál es la información que nos presenta. Por ejemplo, de repente nos presenta la distribución de la población, o de repente
nos presenta algunos datos sobre la pobreza, no sé, ustedes van a ahí deducir de acuerdo también al texto que han leído. Y para finalizar está el nivel crítico valorativo. Aquí ustedes van a escribir con sus propias palabras sus opiniones. ¿Qué es lo que piensan ustedes acerca de esta situación? Estamos hablando como tema en el texto la pobreza, ¿no? Como joven que eres, ¿crees que el texto refleja tu situación actual y por qué? Eso lo van a fundamentar ustedes con sus propias opiniones, sus propios criterios. Eso sería las actividades de esta semana que van a desarrollar. Gracias por su comprensión a todos y no olviden revisar algunas interrogantes, ¿no? De las cuales ustedes tienen dudas y estamos prestos para ayudarles en este caso. Muchísimas gracias y eso sería todo por hoy y cuídense mucho a todos. Chao chicos y chicas.